Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, aspectos a tener en cuenta, de acuerdo a las directrices del director del programa, de la decanatura de la facultad, aquellas personas que tienen el proceso de alternancia, ¿cierto? Que tienen el proceso de alternancia, que deben estar aquí, si no vienen, se les configura falla, así estén de forma virtual. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta porque pues se les indicó desde un inicio que si era asistir a clases, si era asistir a clases o si era estar de forma virtual, pues igualmente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, son directrices que se deben cumplir, que nos han dicho nosotros y que debemos cumplir como debe ser de ellos. Como tienen en cuenta ustedes hoy vamos a desarrollar el parcial, el primer parcial. Yo desde un inicio les dije que para los parciales preveían lo previsible. No sé, en este momento no se pueden admitir excusas como es que se me le cayó el tinto sobre el teclado, encontré unos grupos así. Entonces, no, estamos formándonos como profesionales, entonces considero yo que debemos comportarnos como tal, ¿vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Vamos a adelantar clase y más o menos sobre las 5:30 se va a desarrollar el parcial. El parcial van a ser 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Las preguntas van a estar en inglés. Las preguntas van a desarrollar en inglés. Y ya, eso sería. No sé si tengan alguna duda para comenzar. Profe, ¿puede repetir? Es que no le escuché muy bien. Bueno, ¿desde que no me escuchó bien todo? Pues lo último que dijo, profe, es que no se me fue. Bueno, hubo Ah, interferencia. listo, creo que era lo del parcial, ¿no? Entonces, el parcial se va a desarrollar a las 5:30 aproximadamente, en una hora. Vamos a desarrollarlo, es un parcial apenas de 10, 15 minutos. Parcial que ustedes van a tener son 10 preguntas de selección múltiple en inglés, con única respuesta.
Ya, pues entonces 10 preguntas, si responde las 10 preguntas tendrían 5, si no, pues cada pregunta vale 0,5. Eso sería para tener en cuenta. Primero vamos a ver clases, ahorita revisaremos asistencia y ya, eso sería todo. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cuánto tiempo hay para resolver el parcial? ¿Media hora? 12 minutos. 12 minutos, o sea, 5:30, 5:42. Y da la calificación final. Ahí le da la calificación de una vez. Este que estaba, tiene que todos. No hay que conectado, verificar. Listo. Entonces vamos a comenzar por acá con nuestra clase. Dual, le informo que usted comenzó a hacer el proceso de alternancia, en este caso debería estar en la sede, entonces tiene falla así está asistiendo a la parte sincrónica, porque se había hablado de eso desde un inicio. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar acá sobre nuestro lenguaje estructurado de consulta. Entonces recordemos algo, cuando yo hablo de lenguaje estructurado de consulta, cuando adelanto todas estas actividades, ¿cierto? Cuando adelanto estas actividades, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando, cuando yo programo, yo tengo un lenguaje de programación. Aquí en este caso no vamos a tener un lenguaje de programación, vamos a tener un lenguaje de consulta. Es un lenguaje estructurado de consulta, con el que nosotros vamos a poder desarrollar nuestras bases de datos. Es importante tener en cuenta eso para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, nosotros veíamos hace 8 días, más o menos, si no estoy mal, ¿cierto? Veíamos hace 8 días que algunas sentencias, ¿cierto? Algunas sentencias que trabajábamos ahí que podíamos tener en cuenta. Esas sentencias, ¿cuáles podían ser? Teníamos las sentencias de create database, ¿sí? Teníamos las sentencias de read o de select, las sentencias update y las sentencias delete, que cada una de ellas hace referencia, ¿cierto? Cada una de ellas hace referencia a ¿cómo se llama? A una actividad puntual de nuestro grupo, ¿sí? Muy importante tener en cuenta esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en todas estas actividades? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a adelantar todo esto? Nosotros vamos a trabajar, yo les decía a ustedes en las clases anteriores, parto del principio que ya debemos tener instalada la herramienta SAM, ¿cierto? Lo vimos en la clase pasada, en la última clase, no el día martes, porque el día martes estábamos haciendo una actividad del programa, ¿sí? Por esa razón no hubo clase, entonces tener en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a trabajar con SHAM. Esta herramienta SHAM nos va a permitir a nosotros trabajar. SAM nos va a permitir trabajar con MySQL, con Apache y con otras herramientas en este caso. ¿Listo? ¿Y cómo nosotros hacemos para configurar, para trabajar con SQL? Perdón, con SHAM. Aquí en este caso vamos a tener una serie de menús, de atajos para poder trabajar, ¿cierto? Ustedes ven en pantalla entonces en este momento lo siguiente. Vamos a tener una serie de comandos para trabajar todo desde consola, ¿sí? Vamos a aprender a manejar todo desde consola, no vamos a manejar la parte gráfica la vamos a manejar por ahí para verificar ciertas actividades, no más, no nos vamos a ir a otra actividad, no se admiten ejercicios en parte gráfica, ¿sí? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Que no me sirvió el SAM, que no me sirvió, no se admiten esas cosas en estos casos. Y tener en cuenta que el segundo parcial se va a adelantar en consola. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en este caso?
La primera herramienta que vamos a tener es la herramienta Windows R o el atajo Windows R. Este atajo nos va a permitir abrir el menú ejecutar. Vamos a tener o vamos a ejecutar la herramienta CMD. Por acá vamos en el chat, ¿no? Ok, la siguiente va a ser la herramienta CMD. En CMD vamos a poder abrir DOS o la ventana de comando de Windows. Si yo quiero encender mi servidor, voy a ejecutar el comando /sham-start.exe, ¿cierto? Si voy a apagar el servidor, vamos entonces a usarlo como /sham-stop.exe. Para acceder a la carpeta vamos a utilizar un comando de informática básica, ¿cierto? En este caso, este comando de informática básica va a ser chdir o change directory. El change directory me va a poder permitir o me permite a mí desde consola cambiar la ubicación de la carpeta. ¿Sí? Vamos a cambiar a la ubicación /sham/mysql/b. Esto es lo que vamos a tener en cuenta. Vamos a trabajar aquí entonces que tenemos se duplicó. Tenemos la opción de encender el servidor se enciende con la palabra reservada MySQL, espacio, guión al medio o menos U, root, espacio, menos P. Cuando yo aplico este comando, lo que me va a ejecutar a mí es que me va a permitir trabajar o me va a permitir iniciar el servidor y me va a solicitar una contraseña. Ahí en ese caso la contraseña va a estar vacía para Sham, no vamos a necesitar contraseña en este modo. Vamos a mirar entonces algunos comandos puntuales de todo lo relacionado con nuestras bases de datos, ¿cierto? Tendríamos el primer comando que sería show databases. Un aspecto particular a tener en cuenta, muchachos, todas las sentencias propias de MySQL las debemos manejar con mayúscula. ¿Por qué las debemos manejar con mayúscula? Es la sugerencia que nos hace desde la estandarización internacional. ¿Por qué? Normalmente, cuando nosotros ya estamos programando, cuando nosotros ya estamos adelantando estas actividades, se sugiere manejarlas en mayúsculas para identificarlas o para ¿cómo se llama? Se me olvidó. Para identificarlas de los valores que vamos a ingresar. Es muy útil esta práctica de manejar las sentencias en mayúscula porque nos van a permitir o nos va a permitir en este caso adelantar y identificar de forma adecuada las sentencias de los valores que vamos a poder ingresar. Eso es lo que debemos tener muy bien. Entonces, show database nos va a mostrar todas las bases de datos que tenga el sistema. El siguiente, show tables, nos va a mostrar las tablas que tenga nuestro sistema. Señora. Bueno, listo. ¿Dónde íbamos por acá? ¿Qué pena? Permítanme un segundito. Listo. Entonces les decía, la presentación. Show table, show database, show table me permite mostrar tablas, las tablas que componen nuestra base de datos. Y si ya vamos a crear una base de datos, que aquí ya comenzamos con nuestras sentencias del CRUD, ¿cierto? La primera sentencia sería el create. Entonces sería create database, el nombre de la base de datos. Y punto y coma. Ojo acá. ¿Sí? Ese punto y coma es fundamental. Hay una sentencia, si la memoria no me falla, que no utiliza punto y coma. ¿Sí? Que es la sentencia use. Esa es la única sentencia que no utiliza punto y coma. De resto, todas las otras sentencias van a utilizar punto y coma. Esto es muy importante tener en cuenta eso.
Entonces, al igual que se trabaja con Java, al igual que se trabaja con PHP, debemos trabajarlo así. Muy importante tenerlo en cuenta en estos momentos. Listo. Para crear entonces, create database, el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos se sugiere manejarlo en minúscula y se sugiere que esté en singular, no en plural. ¿Sí? O sea, base de datos estudiante o base de datos Unisangil. ¿Sí? Evita. El delete, Señor. el delete, el delete que era para borrar lo que las tablas No. no eran registros. Ojo, porque ahí en ese caso es donde fallamos. El drop me permite a mí eliminar contenedores. Drop es contenedores. Mientras registros. Ojo, porque esas son esas dos diferencias ahí puntuales que debemos tener muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, si yo voy a eliminar esa base de datos, utilizaría el drop database, el nombre de la base de datos, punto y coma. ¿Sí? ¿Hasta el momento hay alguna duda con estas sentencias? Profe, ¿me puede decir cuál es la que no utiliza punto y coma? ¿La sentencia que no utiliza punto y coma? El use o el use. Lo voy a escribir aquí en el chat. Esa sentencia que acabo de escribirles en el chat, el use, nombre de la base de datos, es para acceder a la base de datos. ¿Sí? Vamos a mirar si en la ayuda la tengo acá. No, uy, qué falla. Entonces, ojo, acá me toca modificar esto. Esa sentencia que les acabo de escribir aquí en el chat, use, el nombre de la base de datos es para utilizarla, para utilizar la base de datos. Esa sentencia funciona igual con punto y coma o sin punto y coma. De las dos formas funciona. No hay problema. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Preciso, faltó aquí una ayuda. Tengo que modificarla para que ustedes la tengan ahí. Ahora entonces venimos o continuamos con nuestra sentencia create. Si yo voy a crear una tabla, en este caso vamos a crear una tabla, la sentencia entonces sería create table, el nombre de la tabla. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a abrir paréntesis. Vienen los campos de cada una de las tablas, que en este caso serían los atributos de cada tabla, ¿sí? Entonces, cada campo, ojo porque acá vemos el especial cuidado. Cada campo debe estar finalizando con una coma. Entonces yo digo campo 1, que sería, no sé, nombres, apellidos, etcétera, etcétera. El tipo de campo, si va a ser varchar, si va a ser entero, si va a ser day, ¿sí? Este primer campo que tenemos acá sería una llave primaria. Cuando hablamos de una llave primaria, recordemos que una llave primaria es aquel campo que me identifica la tabla, aquel campo único e irrepetible que me va a identificar una serie de datos. Muy importante tener en cuenta eso, ¿vale? El campo, hay otros aspectos que yo puedo colocarle a mis campos que serían el not null. Cuando yo identifico, cuando yo declaro un campo como not null, quiere decir en este momento que no puedo dejar el campo en blanco. Siempre tiene que haber datos cuando manejo un campo en not null, ¿vale? Entonces, resulta que hay campos que yo necesito especificarle el tamaño. Los campos varchar
¿cierto? Los campos varchar, necesito especificar su longitud. Entonces, por eso el ejemplo ahí de que la longitud debe estar entre paréntesis. Cuando ya vamos a crear el último campo de esa tabla, no va a finalizar con coma, porque ahí debemos cerrar el paréntesis y colocar punto y coma. Esa es la estructura para que nosotros podamos crear una tabla. ¿Sí? Entonces, pues ahí llegaría el campo N, la cantidad de campos que ustedes necesiten o que manejen. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso. Muy importante analizarlo, tener en cuenta para poder trabajar. ¿Vale? Entonces, tengan en cuenta esos dos conceptos que están en la parte de abajo de la presentación. La clave primaria, repitiendo lo que les había dicho anteriormente, es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores se identifican de forma exclusiva a una fila de la tabla. Una base de datos relacional está diseñada para imponer exclusividad de las claves primarias. O sea, ese valor es único e irrepetible. ¿Sí? Único e irrepetible. Y las llaves foráneas es una columna o conjunto de columnas cuyos valores corresponden a los valores de la clave primaria para otra tabla, para poder añadir una fila con un valor de clave foránea. Hagamos de cuenta lo siguiente en este caso. Cuando yo hablo de una llave primaria, sería la llave que ustedes utilizan para entrar a sus casas. ¿Sí? Esa llave es única. No puedo tener yo una llave que abra todas las puertas. ¿Sí? En teoría no debería existir. Y la llave foránea va a ser aquella cerradura donde esté o donde funcione mi llave. Esa sería, digamos, como esa relación que ya vamos a ver ahorita. Recordemos que nosotros manejábamos algo o que adelantábamos algo que era la cardinalidad, ¿cierto? Que la cardinalidad, entonces decíamos que una relación de uno a uno, de uno a mucho, de muchos a uno, de muchos a muchos. Cuando existen entonces esa relación de uno a muchos, la tabla principal va a llevar la clave primaria o la llave primaria, ¿sí? Y la tabla donde va a ir la relación de muchos va a llevar la llave foránea, ¿sí? Que en otras palabras sería como la réplica que va a tener mi tabla. Eso sería, digámoslo así, básicamente para tener en cuenta. Entonces vamos a repasar algo que es lo relacionado con los tipos de campo. Los tipos de campo existentes en nuestra base de datos. Entonces, tenemos los tipos de datos numéricos. Tipos de datos numéricos. Cuando hablamos de tipos de datos numéricos, tenemos el timing, ¿sí? Ese timing es un número entero con o sin signo, o con o sin signo, con un rango de valores desde menos 128 a 127. Cuando no manejamos signo, manejamos desde el 0 hasta el 255. O sea, si yo declaro un campo en la base de datos de este tipo, solo puedo manejar hasta el 255. El 256 no lo va a admitir. Y si manejamos en la escala de negativos y positivos, solo podría escribir menos 128 hasta 127. No más. ¿Listo? Entonces, yo debo tener en cuenta cómo voy a declarar esos campos. ¿Cómo voy a declarar esos campos para tenerlo en cuenta? Listo. Tenemos tipos de campos, bit o booleano,
donde solo admitir un valor, presente o ausente, 0 o 1. ¿Sí? Ahí tenemos en ese caso. ¿Listo? Tenemos el small int, que entonces va a llevar un rango de entero con o sin signo. Ese rango va a ser desde menos 32.768 a 32.767. Y si lo manejamos sin signo, entonces va a ir de 0 a 65.535. ¿Sí? Esos serían los rangos para manejar en este caso. Tenemos que tener en cuenta el tipo de campos o el tipo de actividades que vamos a tener en cuenta o que vamos a trabajar. ¿Sí? Dependiendo del tipo de campo, así va a ser el tipo de información que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, especial cuidado con esa parte. Bueno, tenemos acá el campo medium int, medio int o entero medio, podríamos decirlo, que podemos trabajarlo con o sin signo. Cuando trabajamos sin signo, trabajaríamos desde el menos 8.388.000 hasta el 8.388.000. Tengan en cuenta algo. MySQL tiene una particularidad que cuando yo escribo un número, por ejemplo, si declaré un campo medium int y escribo un número mayor, él me va a tomar un número, no me va a tirar error, me va a tomar un número o un campo totalmente diferente. Me podría colocar 2, 3, 4, 1, 2. ¿Sí? Y nosotros creemos que estaría bien. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte ahí porque podríamos tener inconvenientes. Nosotros creemos ¿cómo se llama? Que se generó la información o que se tiene la información, pero no es así. Entonces, especial cuidado con esta parte. Tenemos ya el integer, ¿sí? Ese tipo de campo integer lo que nos va a permitir a nosotros es manejar números enteros con o sin signo y el rango viene desde menos 2.100.000, uy no, desde menos 2.147.843.648 hasta el mismo cifro menos 1 en positivo. ¿Listo? Entonces miren que ese i ya lo puedo trabajar para, por ejemplo, un número de teléfono, ¿cierto? Ya lo podría trabajar para un número de teléfono. Ya lo podría trabajar ahí en ese caso. Tenemos el begin o el entero grande. Ese begin o entero grande, pues nos va a permitir a nosotros trabajar. Nos va a permitir a nosotros trabajar con números mucho más grandes cuando necesitamos trabajar. ¿Listo? Cuando necesitamos incorporarlo en este caso. ¿Qué pasa? Ojo, vuelvo y les digo, si mi número excede este número de acá, va a quedar por defecto este. Entonces, el dato que se ingrese sería error. ¿Sí? Uy, ¿qué pasa? Listo, el dato que se ingrese sería error. Entonces, es muy importante prestar atención a esos detalles. Cuando ya necesitamos manejar con cifras decimales, pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tener el tipo de campo float o el tipo de campo double o real. Esos son los tipos de campo que me permiten a mí trabajar tipos de campos decimales. Entonces, el número pequeño en coma flotante, la precisión de los valores va desde 3 menos 3.40 elevado a la E38 a la 10 por 38, ¿cierto? Hasta el 0 y desde 1. Todas las cifras decimales para tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos elementos? La precisión que ustedes deseen utilizar. ¿Sí? La precisión que ustedes deben utilizar o que deseen utilizar en estos casos. Bueno, hasta el momento ¿hay alguna duda? Los temas que estamos viendo en la parte de Probablemente.
Bueno, no hay dudas, continuamos por acá. Venimos con los tipos de campo fecha. ¿Sí? Entonces, de los tipos de campo fecha, vamos a trabajar el day and time y el timestamp. Normalmente, ¿cuáles se utilizan los dos primeros? El day y el day and time. El day me va a permitir almacenar fechas, ¿cierto? Con el formato año, mes, día. ¿Sí? Año, mes, día. ¿Desde dónde podemos agregar una fecha? Desde el 1 de enero del año 1001 hasta el 31 de diciembre del año 1999. Pero entonces siempre tenemos que manejar este formato, ojo, año, mes, día, para que lo analicemos bien, lo tengamos en cuenta. Tenemos otro tipo que sería el time, o la hora, solo la horita. Ese time u hora lo vamos a manejar en un formato con la hora en 2 dígitos, los minutos en 2 dígitos y los segundos en 2 dígitos. ¿Sí? Entonces miren que también nos da un rango de uso, aquí para poder trabajar. Vamos a tener el año. Si yo quiero solo registrar el año, utilizaría un tipo de campo que se llama year, y ese campo va a utilizar años desde 1901 hasta el 2155. ¿Listo? Normalmente se puede trabajar con 2 o con 4 dígitos. ¿Cuál es la recomendación? Trabajémoslo con 4 dígitos. Trabajarlo con 4 dígitos. Porque con 2 tenemos la posibilidad de confundirnos, teniendo en cuenta que a partir del 2000 volvió el año 00. Entonces ahí tendríamos problemas. Lo podríamos estar confundiendo con 1900, dependiendo del caso. Tenemos por acá los tipo cadena, los que nos van a permitir a nosotros incorporar texto. Entonces tenemos el tipo char, que solo nos va a permitir anexar un carácter. Varchar nos permite agregar una cadena de caracteres. ¿Sí? Tenemos dentro de estos tipos, o bueno, otros tipos relacionados con esto, los tipos block, que son útiles para el manejo de imagen, ¿sí? Que son útiles para incorporar imagen. Tenemos por acá otros tipos de cadena que serían, estos no son muy utilizados. Esos dos primeros, el InText y el TinyPlot, no son muy utilizados, no se recomiendan mucho. Vamos a tener el tipo text, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer textos grandes o queremos hacer un tipo de escrito grande, vamos a tener en cuenta ese tipo text. Vamos a manejar el medium block y el medium text, ¿cierto? Que también lo podemos manejar, y el long block o el long text. Miren que son derivaciones de los temas que nosotros hemos tenido o que hemos trabajado en estos momentos. ¿Sí? Son derivaciones de cada uno de los temas que vamos tratando. ¿Preguntas, dudas, inquietudes al respecto? ¿Ninguna? Por mi parte no sé. Okay. Esperar a la práctica. Por mi parte tampoco. Sí, no, aquí ya empiezan, o sea, esta parte era como la parte teórica, aquí ya nosotros tenemos que empezar a trabajar toda la práctica, ¿cierto? Toda la práctica para poder trabajar en eso. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, vamos a aprovechar este tiempo para que ustedes vayan repasando todo el material, para que vayan repasando eso. Vamos a estar aquí pendientes de dudas mientras termino de habilitar el parcial y resolvería. ¿Vale? Ojo, el parcial solo tiene un intento. Si ustedes consideran pertinente, se retiran de la sala, no hay ningún problema. ¿Sí? Se retiran de la sala para que la conexión a internet fluya. Yo les había dicho desde un inicio que lo ideal es que tengamos un plan B, un plan C, un plan, el que ustedes consideren, ¿sí? Para evitar eso. No es común que nosotros ya tengamos casi año y medio de estar en todo este tema de pandemia, ¿cierto? De estar en todo este tema de pandemia, y
aún todavía tengamos excusas en estos casos, ¿sí? Ya nosotros debemos acostumbrarnos a una nueva realidad, entonces es importante eso. Entonces, no sé, los escucho muchachos, si hay alguna duda, pregunta o inquietud. Si no, entonces, señor. No hay internet, Ah, porque se ha conectado solo él. listo, me hace un favor, verifica con Lidia. Hace un favor, le pregunta ya que si nos colabora con el internet acá. ¿Dónde está? Sí, y si no, yo le paso el portátil y lo presenta. Me pregunta en portería, hágame el favor. Profe, digamos en el parcial que empiece, digamos que, digamos, no entendió la primera, se pasa a la segunda, ¿se puede volver a la primera? No, Ok. no, 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 no. Usted responde la primera. Si no responde la primera, no puede pasar hasta la segunda. ¿Listo? Porque, ¿qué pasa? Normalmente llegan y entonces le preguntan al compañero, uno en este momento no puede ver, le preguntan al compañero que si colocó o no, que si le salió esta, ¿sí? Entonces, por eso se hace esa forma. Para evitar que de pronto se copien y recordar que cada pregunta a todos les va a salir diferente, entonces puede cambiarle una letrica y le va a cambiar el sentido a la oración. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Pregunten, muchachos, antes de... Ah, vayan verificando que esté... Ah, bueno, verifiquen por favor que estén en el aula, ¿no? Creo que ya sería la cuarta semana y terrible donde me digan en este momento que no están todavía en el aula. Entonces, oh, vamos donde
Una cosita que se me olvidó decirles, muchachos, si hay alguna pregunta que esté mal, ustedes revisan, me informan, revisamos, y en dado caso, pues si está mal, eso se precontaría para ustedes, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta ahí. Profe, ¿no dijo que 15 minutos? Señor, Su merced había dicho que 15 minutos. 15 minutos que, perdón. El parcial. Sí. Y está en 13 minutos. Ah, lo estoy configurando hasta ahora, tranquilo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es que aquí ya sale. Bueno, profe. No, no, sí, o sea, le va a ¿Sabes? salir el enlace, pero no le va a permitir todavía, aunque esperen, ¿no? Listo, profe, nos avisa. Gracias. Listo. ¿Vale?
Profe, qué pena. Señor, Es que no me aparece el parcial. no, todavía no aparece. De respuesta múltiple, ¿no? O de respuesta. Selección múltiple con única respuesta. Para que me las ves. Se gradúa, pues le dice padrinito.
Bueno, muchachos, vamos a hacer un llamado de lista rápido para comenzar a hacer nuestro parcial. ¿Sí? Para que se puedan ir a descansar rapidito sin problema. Entonces, Arevalo Quimbayo Oscar. Sí, señor. Gracias. Bedoya Casas Kevin. Presente, profe. Gracias. Lorena González. Presente. Gracias. Sneider Jiménez. Presente. Gracias. Juan Profe, una Diego pregunta, no sé si ya me llamó, es que tenía silenciada la pestaña. No, todavía no lo he llamado. Vale. Murcia Castaño Juan Diego. ¿Es Juan Diego, profe? Murcia Murcia. Castaño Juan Diego. Él tiene mala conexión, pero ya creo que está ingresando al Ágora y me dijo que por si algo respondía, por entonces no sé. Pero sí, él ahorita responde. Gracias. Listo, sí, señor. Juan Camilo Velandia. Presente. Gracias. Ok, vamos por acá. Carlos Andrés Batanero. Presente. Gracias. Byron Ferney Cañón. Presente. Gracias. Oscar Julián Castillo. Presente. Gracias. Jefferson Daniel Gómez. Jefferson Daniel Gómez. ¿Alguien sabe de él? John Edilberto Goyeneche. Presente, profe. Gracias. Diego Fernando Méndez. Presente, profe. Gracias. Sebastián Montoya Fucunúa. Presente. Gracias. Angie Lorena Murcia. Angie Lorena Murcia. Andrés Felipe Pachón. Fabián Steven Romero. Presente. Gracias. Pablo Vladimir Rúa. Presente, ingeniero. Gracias. Dani Vanessa Ruiz. Presente. Gracias. Luis Miguel Salinas Granados. Luis Miguel Salinas Granados. Nicolás Steven Zambrano. Presente, profe. Gracias. ¿A quién no llamé? Bueno, a excepción de ustedes, no. A mi profe. Gómez. Jefferson Daniel Gómez Jiménez. Sí, lo llamé, bueno, ya lo tenía acá, bueno, más bien. Castellanos Castro. Castellanos Castro Tatiana. Bueno, listo. Ya también te tengo que registrar. ¿A alguien más que no haya llamado? Listo, muchachos. Entonces, en 7 minutos se va a activar el parcial. Entonces, Profe, su merced no me llamó. por eso les estaba diciendo, listo, Juan Diego. Juan Ok. David. Perdón, Juan David. Listo, David Nieto, Juan David. Vale. Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, en 7 minutos se activa el parcial, lo que les digo a ustedes. Vamos a tener 13 minutos, ¿por qué? Les dejé más o menos 4 preguntas en español. El parcial está supremamente fácil. Interpretarlo bien, leerlo bien, analizar bien, para que no tengan problemas, muchachos. ¿Sí? Evitar el uso del traductor.
les afecta y les afecta sobremanera. ¿Listo? Los va a confundir más. Entonces, se activa a las 5:30 en punto, se cierra a las... Uy, espérenme porque tengo una mancha. Se activa a las 5:30 y se cierra a las 5:46. Preferiblemente ingresen de una vez, solo van a tener un intento. Solo van a tener un intento. Lo que de pronto nos decía Juan David, no se pueden ir que a la siguiente pregunta y devolverse, no les va a permitir la plataforma. ¿Vale? Entonces, en 6 minutos a ir. Se desea retirar, no hay problema, lo que nos mencionaba ahorita un compañero de otro compañero, se me escapa el nombre, donde decía, no, mire, él tiene problemas de conexión, se conectó directamente a la hora, no hay problema. Ya les debe aparecer y les debe decir intentos permitidos 1, este cuestionario no estará disponible hasta el jueves 2 de septiembre a las 5:30. Se cierra el jueves 2 de septiembre a las 5:46 y van a tener un tiempo límite de 13 minutos. Preferiblemente apenas habilite e ingresar. Porque si ustedes esperan por ahí hasta las 5:40, a las 5:46 se cierra la plataforma y los va a dejar adelantar. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? Bueno, vamos a detener la grabación acá. Yo voy a quedar atento por este medio.